Participación Ciudadana del Congreso de la República les da la más cordial bienvenida a cada una de las ponentes, la congresista María Teresa Cabrera y la congresista Irene Carcausto Huanca. Asimismo, a cada uno de los participantes de la conferencia virtual Mujer en la Política en el marco de las actividades por la Semana de la Democracia. A continuación, palabras de apertura a cargo del doctor Jorge Alejandro González Oré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Buenas tardes, doctor. Adelante, por favor. A las congresistas que el día de hoy nos acompañan, especialmente a la vicepresidenta del Congreso, a la congresista María Teresa Cabrera, así como a la congresista Irene Carcausto, y a toda la Oficina de Participación Ciudadana, así como el programa de Mujeres, Derechos y Oportunidades. Quiero agradecer también a todos los invitados y los presentes el día de hoy. En la conferencia de hoy versa sobre la participación política de las mujeres, y es importantísimo en plena Semana de la Democracia y en plena coyuntura de crisis no solo sanitaria, no solo económica, sino también de crisis política, poder poner en alto la representación del género femenino en la política y saber que este ha sido, de hecho, un camino difícil, pero ha sido un camino de muchos logros en las últimas décadas, y en este Congreso también. Este Congreso ha aprobado la participación, la paridad y la alternancia. Y de hecho ha ido más allá de las expectativas que probablemente se pudieron haber creado los años anteriores, sino que inclusive ha ido más allá de las listas al Congreso, inclusive estamos hablando de una alternancia y de una paridad en listas para los comicios municipales y regionales, lo cual es un logro trascendental. Sin embargo, y lo puedo decir aquí además con confianza, porque las dos ponentes que vamos a tener son personas que han logrado un gran desarrollo desde sus propias capacidades. El caso de la congresista María Teresa Cabrera, por ejemplo, ha sido notable su desarrollo desde el lado profesional, desde el lado de la judicatura, así también como nuestra congresista por Puno, Irene Carcausto, que desde el lado del magisterio ha sido una profesora y docente que ha logrado mucho desarrollo desde su profesión, desde la docencia, desarrollo también en sus actividades sociales ahí en Azángaro y en su región de Puno, y que también ha sufrido las inclemencias de a veces una sociedad que no le permite a las mujeres tener espacios políticos, y ha sufrido unas amenazas que seguramente también nos detallará en su ponencia. Pero quiero ir a esto, a que ambas ponentes han demostrado que con sus capacidades pueden lograr los espacios necesarios para tener el protagonismo que se requiere a nivel político, a nivel profesional, a nivel académico. Y digo esto porque tenemos que entender que inclusive las leyes que se aprueban no terminan de ser acciones afirmativas. ¿Y a qué me refiero yo con acciones afirmativas? Que me entenderán más los abogados o los estudiantes de Derecho. Que desde la ley se trata de compensar, digamos, alguna falta de representación en algunos espacios. Entonces, hoy tenemos una ley de alternancia y una ley de paridad, y eso es correcto. Pero creo yo que el gran problema de fondo y estructural es que las mujeres tengan esa representación, no solo porque una ley lo dice, no solo por la obligación legal o por esta acción afirmativa, como lo mencionábamos, sino porque desde la educación, porque yo creo que ese es el verdadero, finalmente el verdadero causal de todo esto, desde la educación nuestra sociedad tiene que comenzar a cambiar. Y quiero decir que vamos a cambiar estructuralmente cuando desde el hogar, desde la educación que nos dan nuestros padres, desde el colegio, la educación que nos dan nuestros maestros, nos hagan entender que vivimos en una sociedad igualitaria, en una sociedad en que un hombre, una mujer, un hombre, tienen absolutamente los mismos derechos y también los mismos deberes. Y que a veces nosotros quizás, nuestra sociedad ha tratado de estigmatizar
de que dependiendo del género tenga unas actividades específicas, y no es así. Tenemos la igualdad plena. Entonces, yo soy un convencido que las leyes y las acciones afirmativas nos ayudan a avanzar, nos ayudan a combatir la desigualdad de facto que existe y hacerlo a través del plano legal. Pero lo más importante es hacerlo en un plano real. Y el plano real va por la educación. Así que yo, de verdad que los máximos deseos para que en esta charla y en esta conferencia podamos entender esa real importancia de la participación de las mujeres en la política y entender que más allá de las leyes que son buenas y son positivas que se den, lo más importante es que a través de la educación logremos concientizar a niños, a jóvenes, de que los hombres, de que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, son iguales ante la sociedad y tienen por ende tanto los mismos derechos como los mismos deberes. Y hoy más que nunca necesitamos estar cohesionados, estar integrados y seguir caminando en ese derrotero. Muchas gracias. Doy por inaugurado la conferencia del día de hoy. Gracias, doctor González. A continuación, palabras de la congresista María Teresa Cabrera Vega, doctora en Derecho y tercera vicepresidenta del Congreso de la República, quien tendrá a su cargo el tema La participación de la mujer en la política. Congresista, buenas tardes, bienvenida. Adelante. Gracias. Buenas tardes, amigos seguidores. En primer lugar, quiero felicitar y saludar a la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República por su iniciativa de abordar este importante tema sobre la participación de la mujer en la política. Y en segundo lugar, también quiero saludar a las congresistas Carolina Lizárraga e Irene Carcausto, quienes me van a suceder en esta charla virtual, porque desde sus experiencias profesionales y especialidades van a disertar sobre este importante tema bastante coyuntural y actual. De igual manera, quisiera expresar mi saludo a la licenciada Inés Temple, reconocida voz femenina, cuya influencia traspasa fronteras a nivel latinoamericano y ubicada en el top 15 de líderes empresariales en el Perú con mayor reputación. Para referirme a este tema, he considerado conveniente realizar todo un esbozo general acerca de la participación en sí de la mujer en la historia. ¿Por qué? Porque es necesario ver lo relevante que ha sido su participación desde tiempos muy antiguos. Y antes de empezar, quisiera manifestar que la verdad que me siento bastante orgullosa de estar y pertenecer a este poder del Estado, ¿no? Al igual como me he sentido y sigo sintiéndome del Poder Judicial, porque como sabrán, yo cuento con una licencia cívica mientras dure mi cargo de elección popular. ¿Y por qué digo que me siento orgullosa? Porque la verdad que hemos logrado legislar y hemos tenido el apoyo realmente de todos los congresistas para legislar respecto a la paridad y alternancia, ¿no? Es un tema bastante, de verdad, loable, del que todos nos sentimos muy agradecidas, ¿no? Sobre todo a las mujeres. Bueno, no sé quién me podrá ayudar con las diapositivas y manifestarles que, como bien dijo quien inauguró el jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, es muy importante la educación, porque las cosas no hay que hacerlas nunca por obligación, sino hacerlas por verdadera convicción. Y esa es el forma en que uno se puede desarrollar y lograr sus objetivos. La verdadera fortaleza de una mujer está en su inteligencia, en saber cultivar su ciencia y sobre todo en su delicadeza y jamás declinar a sus deseos, a las metas que se propongan. Bien, ahora sí, la participación de la mujer en la política. Siguiente diapositiva, la mujer en la historia. Aunque sea difícil de creer por diversos factores que dominan en la opinión pública y en cierta historiografía, la presencia de mujeres en puestos de liderazgo político se registra desde la antigüedad, como el caso de diversas reinas faraón egipcias. El caso más conocido
es el de Cleopatra, que gobernó Egipto durante 20 años, 30 años antes de Cristo, o mil años antes la reina Hatshepsut, o también la reina Nefertiti. Todos sabemos sus grandes cualidades y dotes. A miles de kilómetros en el Nuevo Mundo, siguiente diapositiva, por favor, el Perú prehispánico no se quedaba atrás, ofrecía muestras de presencia femenina en el poder, porque hacer política es saber administrar y saber gobernar, y eso implica tener poder, y para eso debemos ser responsables. En este caso, en esta época del Perú prehispánico, nos debemos referir a la Dama de Cao, quien vivió 400 años después de Cristo, quien pertenecía a la sociedad moche. Antes del hallazgo, se pensaba que solo los hombres ejercieron altos cargos en el antiguo Perú. La dama tenía el estatus de gobernante. No era cualquier persona, era una persona con capacidad de decisión. En la sociedad teocrática del Valle del Río Chicama, y era considerada un personaje casi divino. Por eso es que ella podía mandar tal como lo hacía. En la sociedad inca, como se desprende de diversos estudios recogidos por algunos cronistas, la mujer compartió un papel muy importante en la administración de las ciudades. Era el verdadero poder real, pues tenían además el poder en ese entonces admirado e incomprensible de dar vida. Esto es lo maravilloso de ser mujer, que tenemos ese don, dar vida, prodigar vida. Las investigaciones revelan también que en algunos casos se conocía la preeminencia de la línea matrilineal. Como digresión en este aspecto, sería importante recomendar que desde la currícula escolar, conforme a las palabras que expresó el jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, el Estado, a través de la educación pública, difunda la presencia de la mujer en las más altas esferas del poder y sus interrelaciones de género. Nunca más seamos invisibles y nunca más lo seremos. No podíamos estar en esa condición. Siguiendo con este tema correlato de la mujer en la historia, otro hito destacable en la historia del mundo es el papel que desempeñó Isabel de Castilla, más conocida como Isabel la Católica, ¿no? En España, quien decididamente apoya a Cristóbal Colón, contribuyendo de una manera decidida. No se olviden que ella entregó sus joyas, ¿no? Para el redescubrimiento de América en 1492 y el nacimiento del imperio colonial más grande de los próximos 300 años. Siguiente diapositiva. No menos importante es el desempeño de la emperatriz Catalina la Grande en Rusia. No por gusto es denominada así, cuya política exterior engrandeció su país de adopción, pues recuerden, ella era prusiana, ¿no? Le extendió hasta el Mar Negro y convertirlo en un inmenso territorio que es actualmente y abrirlo intelectualmente a Europa. Ya sabemos que Rusia inclusive, imagínense, está tan avanzado respecto a otros países que hasta en esta coyuntura del COVID, ya ellos han sido los que nos dieron la primicia con la vacuna, ¿no? Otro ejemplo destacable, otra diapositiva, es la presencia de Victoria en Reino Unido. Su reinado de 63 años y 216 días es el segundo más largo de la historia del Reino Unido, solo superado por su tataranieta Isabel II. Y se le conoce precisamente como la época victoriana, un periodo de cambio positivo para el industrial, cultural, político, científico y militar, marcado por la expansión del Imperio Británico. Precisamente en esta época, ¿no? Esa época es denominada con su nombre porque fue una mujer que tomó grandes decisiones a pesar de haber llegado al trono a tan corta edad. De lo señalado se desprende que la presencia femenina
en la toma de decisiones políticas no es constante, pero tampoco es para olvidarla en los archivos, ¿no? Como a veces se ha pretendido. Más allá de lo indicado, era necesario que no solo las mujeres de la aristocracia tomaran las riendas por los azares de la historia, sino que la población femenina también participara en la política. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba para que haya una participación genuina? El sufragio. Siguiente diapositiva. Ahí, por ejemplo, en el mundo actual vemos mujeres empoderadas, bueno, ya no nos acompaña Indira Gandhi, ¿no? Que ejerció como primera ministra de la India entre el año 1966 y 1977, y nuevamente desde 1980 hasta su muerte en 1984. Ella no fue reelegida por gusto, sino que ella demostró que fue una gran lideresa y una gran gobernante. Igualmente, Margaret Thatcher, quien no la conoce, fue una política británica que ejerció como primera ministra del Reino Unido desde el año 1979 a 1990, siendo la persona en ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX y la primera mujer que ocupó este puesto en su país, quien la verdad que siempre ha sido reconocida. Cuando a uno le dicen tienes el carácter así muy severo, es una Thatcher, ¿no? A mí en el Poder Judicial a veces me comparaba así por la forma en que he resuelto mis sentencias. Les comento, yo he sido juez del caso de Aerocontinent, ¿no? De Lunarejo y de Turbo, de Dirinqui versus Contrainteligencia. Fui la primera juez también en sentenciar con pena efectiva un caso de agresión contra la mujer, ¿no? Cuando todavía no existía la ley de protección a de la violencia familiar, ¿no? Y bueno, y reivindicar el honor cuando sentencié en el caso de Paolo Guerrero y la señora Magali Medina, con una pena efectiva de corta duración. ¿Y esto qué significa? Que a veces hay que tomar decisiones en determinado momento, porque así como los jueces cuando dictamos nuestras sentencias, trascendemos a través de ellas para marcar parámetros, ahora como congresistas tenemos ese compromiso de legislar con leyes que no sean para el momento, sino que trasciendan en el tiempo. Y en este caso, para dar oportunidad a las mujeres, para que todas tengan la oportunidad de expresarse y ser parte del gobierno de nuestro país. Siguiente diapositiva. Y bueno, ¿cómo no mencionar a Angela Merkel, la mujer más poderosa en realidad? Es una física y política alemana que desempeña las funciones de canciller de su país desde el año 2005, imagínense, se encuentra vigente. Ejerce a la vez como diputada del Bundestag, que es la Cámara Baja del Parlamento alemán. Entre el 2000 y 2018 fue presidenta de la Unión Democrática Cristiana de Alemania, ¿no? Realmente una mujer muy empoderada y un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en conducta, en sapiencia. Bueno, precisamente para que la mujer pueda tener este espacio, era necesario que tenga derecho al voto, al sufragio, porque antes no era así. Así que, la siguiente diapositiva, por favor. El voto femenino fue permitido por primera vez para todas las mujeres en Nueva Zelanda en 1893, Australia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Lo aprobaron recién en 1902 y 1915. El Reino Unido lo hizo en el año 1918, aunque solo para mujeres de más de 30 años y que cumplieran ellas o su marido ciertos requisitos de hasta ahí bastante injusto si nos podemos analizar, ¿no? Uno por el tema de la edad, ya a los 30 años, generalmente en esa época ya casadas con hijos, y encima tenías que, se tenía que tener en consideración pues el estatus también de tu esposo, ¿no? Qué terrible. Nunca más. Tendría que pasar años hasta que este derecho llegara a América Latina. El primer país donde pudieron votar las mujeres fue en la región de Uruguay, el 3 de julio de 1927, y se realizó en un plebiscito local en una comunidad de Cerro Chato, en el centro del país.
pero fue realmente en el Ecuador, en el año 1929, el primer país latinoamericano en consagrar en una ley el voto femenino, aunque solo para mujeres alfabetizadas mayores de 21 años. Nuevamente, acá encontramos que si bien es cierto, se logra que se reconozca en una ley este derecho, pero se limita nuevamente a la mujer y se condiciona, y es un aspecto bastante discriminatorio. Bueno, continuamos con la situación en el Perú. En nuestro país, el derecho al voto se ejerce por primera vez en las elecciones generales de 1956, en la que se eligieron 9 representantes, una senadora y 8 diputadas de diferentes circunscripciones de nuestro país. Así el Perú aprobaba el ejercicio del derecho al sufragio femenino, 52 años después que lo hiciera Nueva Zelanda, que fue en 1893, el primer país en el mundo que otorgó el voto a la mujer. 37 años después de Canadá, que lo hizo en 1918, el primer país que lo aplicó en América, y 26 años después de Ecuador, quien fue el país que lo hizo por primera vez en América Latina en el año 1929, como les refería anteriormente. Entonces, la participación de las mujeres en política estuvo marcada siempre por la exclusión. Esta situación se refleja en las voces de Zoila Cáceres, María Alvarado, Ángela Ramos o Magda Portal, que reclaman en las primeras décadas del siglo XX una verdadera participación política de la mujer. En este sentido, debemos recordar que en el año 1997, el Congreso de la República aprobó la Ley 26.859, que incorpora la cuota de género con el objetivo de mejorar las posibilidades de acceso de las ciudadanas a cargos de elección popular. Sin embargo, en las últimas elecciones regionales y municipales del año 2018, se evidenció una gran ausencia de autoridades femeninas electas, a pesar de que la población femenina es superior a la población masculina. Qué absurdo, ¿no? No ocurre lo mismo en cuanto a su elección en cargos políticos. Al momento de ir a emitir su voto en estos últimos comicios, mujeres elegidas no alcanzaron ni el 5% de esa representatividad. Por ejemplo, ninguna mujer en ese momento obtuvo el cargo de gobernador regional. En tanto, el electorado eligió apenas a 81 mujeres como alcaldesas distritales, que equivale al 4.32%, frente a 1.793 hombres electos, que equivale al 95.68% en ese mismo cargo. En Lima Metropolitana, por ejemplo, solo una mujer alcanzó una alcaldía distrital, ¿no? El otro día hubo una noticia y hicieron hincapié en eso. Asimismo, solo 8 mujeres, o sea, el 4.08%, fueron elegidas para el puesto de alcaldesas provinciales. Da bastante que pensar esto, porque como habiendo más mujeres, siempre son elegidos mayormente los hombres, quizás por una costumbre o quizás de alguna manera las propias mujeres, cuando educamos a nuestros hijos, todavía hay un poquito de machismo, que poco a poco vamos yendo erradicándolo, ¿no? Y eso se hace a través precisamente de la educación. Por eso podemos concluir que, en otras palabras, solo el 4.25% de mujeres obtuvo algún cargo en estas últimas elecciones municipales y regionales. En las últimas elecciones para el Congreso de la República, el pasado 26 de enero de este año, solo se eligieron 34 mujeres. Como señala la Defensoría del Pueblo, desde la aplicación de la cuota en las elecciones del año 2000, se ha observado el incremento del número de representaciones de mujeres, especialmente en el Congreso, aunque los resultados todavía siguen siendo bastante insuficientes.
Por ello está pendiente que el Estado garantice su efectiva participación en la política, una política verdaderamente inclusiva y de puertas abiertas y que realmente dé la oportunidad a la mujer de desarrollarse en este aspecto. Como jueza de carrera, con casi 26 años de servicios ininterrumpidos en el Poder Judicial, empecé como técnico y he pasado por muchos cargos, ¿no? De secretaria, asistente, jefe de mesa de partes de la OCMA, gerente de documentaria de OCMA, secretaria técnica del medio ambiente, juez de paz letrado de N distrito, juez de penal de reos libres, reos en cárcel, juez coordinadora, juez mixto, ¿no? Se ha visto el avance de la mujer también en ese poder del Estado, ¿no? Sin embargo, aprovecho esta ocasión para decirles que precisamente en el Poder Judicial, en sus casi 200 años también de existencia, al igual que este Parlamento, jamás el Poder Judicial ha tenido como presidenta del Poder Judicial a una mujer, ¿no? Y eso tiene que cambiar, porque existen muchísimas mujeres muy preparadas y que yo estoy segura que cuando una de ellas llegue, se verán los cambios reales que se necesitan. A veces la mujer tiene otra visión, ¿no? Porque nosotras trabajamos, nos hacemos profesionales, tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestro esposo y nos tenemos que dar espacio para todos y cumplir con todos, ¿no? Somos multifacéticas. Entonces, eso es lo que pasa. En mi caso personal, yo no hubiese podido ser magíster, ni estudiar mi doctorado, ni hacer mi especialización en Colombia, si precisamente no hubiese buscado la forma de ayudarme. ¿Y quién me ayudó también, aparte, bueno, de mi esposo, de la familia? También me ayudó otra mujer, por eso que también apoyé mucho la ley de las trabajadoras del hogar, porque yo tuve la suerte de tener a una Clarisa Villegas que me ayudó a crear a mis hijos. Yo he sido mamá canguro, tengo gemelos y precisamente ayer fue el cumpleaños de ellos, cumplieron 20 años y tengo una hija también de 22 años, ¿no? Entonces hubiese sido realmente imposible. ¿Y eso por qué se los cuento? Porque entre las mujeres tenemos que ayudarnos, ¿no? Porque para mí ella siempre será una familia, ¿no? Ha pasado casi 63 años desde la primera vez que las mujeres tuvieron acceso a elegir y ser elegidas en el año 1956. Desde aquella fecha, solo 258 mujeres han logrado ser congresistas por voto popular, contando las 34 elegidas en el último proceso. Este panorama nos hace reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la participación política de las mujeres a puertas del Bicentenario de la República, como una manera de cumplir el emblema que identifica al Estado peruano, firme y feliz por la unión. Finalmente, quisiera hacer mención que existen 19 jefas de Estado y de Gobierno que están actualmente en funciones en todo el mundo. Solo el 22.8% de todos los parlamentarios nacionales en el mundo son mujeres, aunque es casi el doble de la participación de 1995, cuando eran el 11.3%. Y en 38 países, las mujeres ocupan menos del 10% de los puestos parlamentarios, y es en 4 países que no hay ninguna mujer parlamentaria, y eso tiene que cambiar. Como lo dije al inicio, me siento muy contenta de pertenecer a este Congreso patriota, aunque a veces nos dicen populista, pero que está sacando muchas leyes que yo sé que con el tiempo y la historia nos van a dar la razón del porqué de nuestras decisiones dada esta coyuntura. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la congresista María Teresa Cabrera. Después de la importante ponencia que nos ha dado, podemos mencionar que es necesaria la participación
de las mujeres en la toma de decisiones en política, porque es clave para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Le pedimos también, por favor, que nos siga acompañando, porque después de la ponencia de la congresista Irene Carcausto, vamos a pasar a la rueda de preguntas de los participantes. A continuación, entonces, tendremos la ponencia de la congresista Irene Carcausto Huanca, representante de la región de Puno, especialista en educación y lingüística andina, con el tema Liderazgo de la mujer frente a la discriminación y estereotipos de la política. Congresista, buenas tardes, bienvenida. Adelante, por favor. Asistentes a este evento, tengan muy buenas noches. En primer lugar, agradezco a la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, encabezada por el doctor Jorge González Oré, por la realización de una serie de actividades y programas muy importantes que permiten a nuestra población, a ustedes, acercarse más a la institución, a nuestra historia y a nuestra organización y participación política. En esta oportunidad somos partícipes de esta conferencia que se da como parte de las actividades de la Semana de la Democracia. Asimismo, agradezco a todos los presentes por su compromiso y dedicación para conocer un poco más sobre temas tan importantes como la participación de la mujer en la política, esperando que ustedes en su entorno defiendan la igualdad y respeto a todos para una sociedad más justa. Saludo también a la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, a la doctora María Teresa Cabrera Vega, por su participación en este evento y su excelente ponencia. Gracias. Y pudieran, por favor, proyectar las diapositivas. Gracias. Sí, un momento, por favor. Enseguida van a pasar los PPTs. El tema que vamos a tratar hoy es sobre el liderazgo de la mujer frente a la discriminación y estereotipos en la política. El mismo puede resultar usual, convencional o, como se dice, trillado, pero yo considero que no, que este tema está más vigente que nunca porque nuestro país y en toda la latinoamericana todavía tienen una concepción machista contra la que tenemos que luchar en el constante deseo de tener una sociedad más justa, porque las mujeres no deseamos más poder sobre los hombres, sino más poder sobre nosotras mismas. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, para empezar, la anterior diapositiva. Bien, para empezar vamos a ubicarnos en el contexto y poder identificar el problema al que nos enfrentamos. Entonces surge la pregunta, ¿qué son los estereotipos y la discriminación? ¿Cuántas veces hemos escuchado que no somos capaces para poder ser designadas como gerentes, jefas, residentes de obra, encargadas de los despachos o comisionadas en una determinada actividad? Seguramente muchas veces nos han relegado a escuchar o a acompañar o a elaborar los informes de los protagonistas varones, pero eso no es lo más reprochable, sino que por ser mujeres hemos tenido que escuchar que no tenemos la misma capacidad que un hombre, que no tenemos su fuerza o su inteligencia para poder hacer
Y no hay creencia más falsa que esa, ¿no? Pero esta es una realidad de las mujeres y somos encasilladas como incapaces para asumir responsabilidades. También hay otras formas más útiles, ¿no?, de decirnos cuál debería ser nuestro lugar. Cuando, por ejemplo, hacen comisiones en el trabajo o en la vecindad o en cualquier organización, sabemos usualmente que las mujeres vamos a ser designadas en las comisiones de refrigerio, dándonos un mensaje que nuestro lugar es la cocina, como si esa fuera una tarea típica del sexo femenino. La mujer también ha sido encasillada en criterios poco reflexivos, sin valorar nuestras capacidades, teniendo en cuenta solamente el hecho de que por ser mujer tenemos que decorar, arreglar, limpiar, sin valorar nuestras capacidades, y que muchas mujeres somos tan o más capaces que los hombres, ¿no? ¿Qué pasa? Además, si un día no nos maquillamos o no usamos zapatos de tacón, o si vamos vestidas con pantalón o a una fiesta, o si es que simplemente estamos con algo de sobrepeso, la sociedad nos critica, situación que no pasa con hombre, ¿no? Que puede estar gordito, puede usar el zapato que quiera y es completamente normal, ¿no? Todo ello es porque a las mujeres las tenemos en un estereotipo. ¿Y cuál es ese estereotipo que quiere la sociedad para la mujer? Primeramente, una mujer sumisa, poco propositiva, que siempre está vestida con delicadeza, delgada y dedicada a las labores del hogar, a cargo del cuidado de los hijos, de la limpieza y sin participación en las decisiones para el futuro de la sociedad. Sabemos además quiénes hemos sido víctimas de discriminación por ser mujer, ¿no? Que la sociedad realiza cuestionamientos a sus pobladores sin tomar en cuenta su verdadera capacidad, sino por el hecho de ser mujeres hace diferencia, peyorativas, porque mientras una mujer hace el mismo trabajo que un hombre, muchas veces pueden haber una diferencia sustancial en su sueldo, en sus horarios, en un lugar de trabajo. Eso es discriminatorio, ¿no? Por favor, siguiente diapositiva. Ya. Ahora, como se aprecia en la imagen, actualmente nuestro Congreso de la República posee en este periodo complementario de 34 congresistas mujeres de los 130 en total, es decir, aproximadamente solo un 25% de congresistas son mujeres. Esta situación solo refleja lo que se da en nuestro país, ¿no? Pues no tenemos una participación igualitaria en los cargos políticos y muchos casos de ello se debe a los estereotipos que se tienen respecto de la mujer y a factores de discriminación. Y así lo señala la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones en fecha 19 de diciembre del 2011, a través del cual se habla sobre la participación de la mujer en la política. Y se señala, entre otras cosas, que las mujeres siguen siendo, ¿no?, marginadas, en gran medida de la esfera política en todo el mundo, es decir, no solo en el Perú, sino en el mundo entero,
y esto a razón de resultados de las leyes de prácticas y actitudes y estereotipos de género discriminatorios. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta parte les voy a comentar un poco, un pequeño extracto de mi propia experiencia desde cuando decidí ser candidata para la alcaldesa de la provincia de Azángaro, ¿no? Siempre escuché en la campaña el mismo discurso de parte de los candidatos, simpatizantes, opositores, e incluso de las propias mujeres de mi provincia que decían, ¿no? ¿Cómo va a descuidar a sus hijos? ¿O cómo va a descuidar a su esposo? ¿Y por qué no participa o debería participar o ser candidato su esposo? ¿O simplemente que yo debería estar en la cocina y no debería estar participando en la política? Como ustedes saben, ¿no? Las mujeres a veces somos siempre marginadas, pero yo no me rendí y tuve la fortuna de tener el apoyo no solamente de mi pueblo, sino también de mi familia, ¿no? Y eso es lo más importante, porque contra todo pronóstico saqué adelante a mi familia y a mis hijos, y a la vez participé como candidata a la alcaldía y al Congreso hasta que lo logré. Pero no fue fácil, ¿no? Para ser una candidata mujer en mi provincia, en la región de Puno, y ustedes saben, como candidata al Congreso, ¿no? Primeramente tuve que liberarme de los prejuicios, dejar de creer que por ser mujer no podía ser candidata, y por el contrario, empezar a creer, ¿no? Que como mujer estaba en la obligación de ser candidata. Me daba la fuerza, ¿no? Me daba la voluntad y tenía más ganas, ¿no? Para representar a mis vecinas, a mi madre, a mis hijas y a todo mi pueblo. De verdad, era para mí salir y ganar y tener mente positiva, que sí lo vamos a hacer. ¿Por qué no una mujer puede ser una autoridad? Y era en mi provincia la primera candidata mujer, ¿no? En segundo lugar, tuve que ser persistente, porque en la primera campaña pude haberme rendido, ¿no? Pude haberme enterrado a la política, y contentamente con el hecho de haber participado, pero no lo hice, ¿no? Tuve que ser valiente para luchar contra lo que la mayoría cree, para vencer el estereotipo de que las mujeres debe ser la primera dama o la esposa del alcalde o la secretaria del jefe. Por eso, ¿no? Lo logré porque tomé el cambio difícil y resistí, pese a las críticas, y lo que me pudo fortalecer era el pueblo, las mujeres, porque nosotros siempre decíamos, una experiencia tal vez hacia ustedes, todos los varones y las mujeres hemos nacido de una mujer, y como madre nos hemos convertido y hemos traído a nuestras hijas y a nuestros hijos. Entonces, la mujer no discrimina a nadie, ¿no? Entonces, como al hombre, a la mujer, lo quiere. Y como le vuelvo a decir, no discriminamos, la mujer sabemos, conocemos y tenemos bastante experiencia desde que nos convertimos madre. A ver, siguiente diapositiva. Bueno, en esta parte, de acuerdo al tiempo que tenemos en el evento, vamos a ver rápidamente en que los mitos tenemos que dejar, ¿no? De creer o que
erradas afirmaciones debemos de quebrar. El primero de ellos es pensar que la opresión viene de la sociedad y si puede resultar cierto, ¿no? Porque el ser humano siempre busca oprimir de alguna u otra manera, con menor o mayor grado, por considerar inferiores o, mejor dicho, por no considerar sujetos sociales a las personas, sino catalogarnos, pero conforme a mi experiencia propia, les podría decir que la opresión muchas veces no viene de la sociedad, también viene de nosotros mismos, ¿no? Cuando la Constitución Política del Perú nos habla de que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica o de cualquier otro índole, tenemos que hacer que aquello que expresa la norma se convierta en parte de nuestra realidad. ¿Y cómo lo haremos? ¿No? Pues asumiendo una postura integradora, liberándonos de los prejuicios, dejando de creer que para ser alcalde o congresista o presidente o cualquiera sea el cargo, tenemos que ser hombres, ¿no? Hombres o mujeres, solamente así podremos quebrar este mito. Otro mito, ¿no?, que tenemos que romper es que las jerarquías más altas están reservadas para los hombres. Reservar puestos de gerencia o de alta dirección para los hombres. Para dejar atrás este mito, tenemos que impulsar nuestra participación en todos los espacios, así como ahora vemos mujeres conduciendo motos, ¿no?, conduciendo taxis en las calles. Tenemos que empezar a tener más mujeres que se presenten a la presidencia, que quieran ser alcaldes o que se presenten para asumir y que asuman el cargo de gerentes y cuando lo hagan sean tan buenos o mejores que los varones, ¿no? Cuando se trata de tomar decisiones, ya sea en el hogar, en la vecindad, en nuestros pueblos o en el país, tenemos que cambiar nuestra actitud pasiva por una actitud proactiva, ¿no? Proactiva, propositiva, y hacer que esa actitud y que nuestras opiniones sean respetadas, porque no basta con un cambio de actitud unilateral, sino que también va por el hecho de que esas palabras e ideas sean respetadas, porque la voz de la mujer es tan o más valioso que del hombre, ¿no? Por años se ha visto que la mujer ha sido considerada un objeto, ¿no?, en el hogar, en la relación sentimental, en la misma sociedad. Y esa concepción debe ser desterrada, porque la mujer no es un objeto, ¿no? Y todo empieza por asumir que las personas, sin importar el sexo, tenemos dignidad. Y esa dignidad es intangible, ¿no? Es un bien único que tenemos que cuidar. Por eso, cuando una mujer es vejada en su dignidad, sea por las palabras o actos de violencia, la mujer tiene que tener el valor y coraje de no permitirlo, de a pesar de las consecuencias, denunciarlo, ¿no? Un claro ejemplo de ello es la actual congresista Arlet Contreras. Ustedes se imaginan, ¿no?, qué hubiera pasado si ella no se decidía a denunciar
a su agresor. Ella hubiera cambiado su realidad si decía, no denuncio, ¿no? No solamente su caso, sino muchos otros más en el respeto de nuestra dignidad. No es una opción, es nuestra obligación. Debemos ir además en contra de esta creencia errada, ¿no? De que existen roles exclusivos y designados para la mujer, ¿no? Porque nosotros no podemos permitirlo. Y eso viene desde el hogar, ¿no? Enviar a nuestras hijas, mujeres, a la cocina, hacer que nuestras hijas crean desde niñas que su lugar, ¿no? Es la provisión de alimentos y cumplir con los estereotipos de la sociedad. Es un error que no debemos seguir cometiendo por el bien de la sociedad y por un futuro igualitario, donde hombres y mujeres podamos tener el mismo valor, los mismos derechos y el mismo respeto. Yo creo que las 34 mujeres que somos parte de este Congreso hemos sido valientes y yo tengo la esperanza que en el próximo Congreso seremos más mujeres para que nuestro Perú sea igualitario, no solo en la política, sino también en el hogar, en las escuelas, en los colegios, en los centros laborales y en todo espacio donde nos toque vivir. Vivo con ese anhelo y trabajo por él. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Su micrófono, por favor, congresista. Gracias, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a todos los presentes. Agradecemos la participación de la congresista. En realidad nos ha hecho reflexionar sobre el tema, las luchas que las mujeres desarrollaron a través de muchos siglos para que se les reconociera sus derechos fundamentales, constituye la motivación para lograr la participación igualitaria en la toma de decisiones. Cuando se empodera a las mujeres como líderes políticas, los países experimentan niveles de vida más elevados, siendo esencial para construir democracias fuertes, sostenibles e inclusivas. A continuación vamos a pasar a una rueda de preguntas, congresista, pero antes quiero pedir disculpas a todos los participantes porque la congresista que antecedió se ha tenido que retirar porque no se siente muy bien. Ella está un poco malita, entonces ha tenido que retirarse. Entonces vamos a pasarle las preguntas hacia usted. Tenemos un comentario de Azucena del Águila para todos. La mujer es tan capaz o más que el hombre. Lo importante es que tenga acceso a la formación en valores y académica. Tenemos una pregunta de Yadira Margot Trillo del Castillo para todos. Según la exposición de la congresista Cabrera, quisiera saber por qué en 2006 hubo una mayor participación política femenina y un bajón en las elecciones del 2011. ¿Qué opina, congresista, por favor? Bueno, creo que a todos nos debe reflexionar, porque las mujeres y los varones somos iguales y tenemos los mismos derechos y deberes, porque incluso las mujeres somos la eje fundamental de un hogar, de un pueblo, porque nosotros sumamos a la sociedad y tenemos mucha experiencia al sumarlo. Tenemos aquí otro comentario. Si tenemos tanto conocimiento sobre la problemática de la mujer, el Ministerio de la Mujer nos da estadísticas actualizadas. Notamos los ciudadanos que el sistema no funciona. ¿Cuáles son las propuestas estratégicas planteadas desde el Congreso?
como alternativas que disminuya estos indicadores y se respete los derechos de la mujer? Bueno, mira, mi persona está en la Comisión de la Mujer. Nosotros a diario reportamos los problemas que se ve en el Perú profundo. Estamos dando a conocer qué ha pasado, ¿no? Con un problema X de una región, inmediatamente nosotros informamos y pedimos que se oficie. También, ¿no?, hemos pedido que haya, cuánto me gustaría en todas las provincias y distritos, que haya una casa de refugio, ¿no? Entonces, como ustedes saben y entenderán, sí hemos pedido que haya en todas las regiones, por lo menos en sus provincias, ¿no? Si no llega hasta los distritos. Eso sí hemos dado a conocer y vamos a insistir y vamos a tener que, ¿no?, por lo menos que se hagan las casas de refugio en las provincias. No sé si tenemos más preguntas a los participantes y se animan a hacer algunas preguntas más. Tengo una más. Si en nuestro país las mujeres son marginadas por estereotipos como el Estado las protege, ¿cuál sería el trabajo específico frente a este problema de discriminación, sobre todo por rasgos andinos, desde Facebook? Bueno, la ley contra la mujer está vigente, pero no lo cumplimos. ¿Aló? ¿Me escucha, no? Sí, le estamos escuchando. La ley contra la violencia hacia la mujer está vigente, a veces no lo cumplimos, ¿no? Y no somos escuchados. Y nosotros también un poco incómodos, porque a veces sabemos que hay muchas mujeres que no cuentan su problema, temen a que se puedan separarse, a que pueda ser tal vez, no sabemos, ¿no?, en cada hogar cómo viven, y todo eso, ¿no? Lo que falta son políticas de Estado para hacer cumplir la ley. Entonces nosotros vamos a seguir desde donde estamos, vamos a seguir enfocando, tal vez tenemos, ¿no?, como ustedes saben, conocen, hemos presentado los proyectos para la equidad y alternancia de la mujer, que por lo menos seamos respetadas y consideradas. Yo sé que los varones, y justos están también muchos varones acá, somos iguales, porque hemos nacido de una mujer, ¿no? Y nos debemos respetarnos ambos, porque imagínense si en una familia va a haber discusiones o peleas, maltratos, si va a vivir esa pareja para la vida, ¿a quién va a ser el problema posterior? De esos problemas, de esos maltratos, se va a enfermarse, ¿no?, uno de ellos. Entonces el problema siempre también va a ser para ambos. Yo quisiera que reflexionen y, ¿no?, tomemos otras medidas para un buen vivir. De Marcos Barba, ¿qué opina usted, señora congresista, que en gran porcentaje de mujeres tienen un pensamiento machista y no lo dejan de lado, aún siendo jóvenes y aún en estos tiempos? Hay veces nos implantan desde el hogar, desde la casa, ¿no?, esos pensamientos. Y entonces un poco que ya debemos de cambiar. Yo quisiera también hacer el llamado, no más difusión, que ambos somos iguales, que ambos podríamos entrar a la cocina, que ambos podríamos ir al mercado, que ahora está cambiando, ¿no?, poco a poco, pero hay que seguir, ¿no?, impulsando, ¿no?, difundiendo, tal vez un horario más que se pudiera ver, ¿no?, en las pantallas, o hagamos un intercambio de roles, ¿no? Eso sería, si hay bastante que comentar sobre el tema. Yo sé que cada uno también conoce y sabe. Sé que si es un joven que no tiene todavía pareja, sé que va a tener.
y posterior se va a convertirse en padre y va a tener una hija mujer. Imagínense, cuando ya se convierte en padre, nadie lo vamos a permitir que lo toquen a nuestra hija, o sea varón o sea mujer. Recién entendemos qué es la vida, ¿no? Y desde el hogar debemos de cambiar. Finalmente, como educadora y con la experiencia que usted tiene con las comunidades rurales, ¿qué consejo les daría a los jóvenes para cambiar esta situación de violencia que tenemos en la sociedad, de discriminación hacia la mujer? Primero, entender que todos somos iguales. No importa el origen, la raza o el color, porque como docente, yo tengo varios años en la docencia, tengo 28 años, he trabajado en el nivel inicial, primaria, secundaria, superior y con los profesionales, ¿no? De todos los niveles. Y es un poco para poder hablar, ¿no? Vemos la realidad muy distinta de cada edad, ¿no? Si yo lo pongo una experiencia, los niños son más rápidos de entender, más rápido de cambiar, pero a medida que va cambiando, los jóvenes ya tienen otra visión según la generación, ¿no? Y en los adultos es difícil de cambiar, porque ya ha adquirido, ya tiene ese concepto, o sea, ya tiene ese ambiente vivido. Entonces, el cambio empieza desde el hogar, ¿no? Eso es lo que pudiera decirlos. Y yo como docente, como le vuelvo en todos los niveles, no siempre son iguales, como tengo que hablar según al nivel, ¿no? Según a la edad. Okay. Agradecemos a la congresista Irene Carcausto por su importante ponencia y finalmente vamos a invitar al doctor Jorge González, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, para dar las palabras de clausura de este evento. Bueno, agradecer a ambas congresistas que estuvieron presentes, a la congresista María Teresa Cabrera, a la congresista por Puno, Irene Carcausto, que de verdad nos ha dado ambas congresistas nos han dado lecciones de cómo la mujer y la participación política de las mujeres es importantísimo, ¿no? Y cómo se han hecho en la antigüedad y en la historia, cómo se han hecho tantas injusticias, ¿no? Hoy más que nunca creo que tenemos que ver un país más integrado, pero más inclusivo, ¿no? Y la inclusión va a todo nivel, y claro que sí, el primer nivel es entre hombres y mujeres. Yo me quedo con esto, los mismos derechos, los mismos deberes, ¿no es cierto? No debe haber mayor diferencia, y como bien decía nuestra congresista Irene Carcausto, más allá de las leyes que son importantísimas, porque te da el acceso al derecho, es el tema de la educación, ¿no? Que desde un primer momento, desde que uno es infante, pueda saber realmente de que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos, pueden hacer las mismas tareas, o sea, no tienen que haber estas cuestiones que nos van diferenciando y a veces nos terminan apartando, cuando de verdad tenemos que luchar por esa inclusión y esa integración, y ese es el sentido de esta conferencia, el sentido finalmente de la democracia y de los grandes avances que se están dando en nuestro país, que nuestro Congreso ya también ha aprobado la alternancia y la paridad a todo nivel. Ese es un paso grande, pero el mayor paso es combatir las diferencias que a veces se dan desde un tema estructural, que es la educación. La educación es vital, no solo en el colegio, sino que en el hogar. Desde ahí comienza la formación. Yo apelo a que esta conferencia nos va a ayudar para tener una visión más clara de la importancia y el rol que juegan las mujeres dentro de la política, pero sobre todo en la sociedad, que es lo más importante. Muchas gracias, doy por clausurado el evento del día de hoy. Muchas gracias, congresista Irene Carcausto. Gracias a usted, doctor. Recordemos siempre que somos todos iguales. Gracias a cada uno de ustedes, a los participantes y a los ponentes.
Agradecemos a la congresista Irene Carcauso por habernos acompañado el día de hoy. También agradecemos a todos los participantes y en breves momentos se pasará a cerrar la sala de Zoom. Muchas gracias por su participación y por favor no olviden de registrar su asistencia en el link brindado por el chat. Muchas gracias.